una operación de simetría que solamente existe en estado sólido, que no se utiliza en simetría molecular. Entonces, como no se utiliza en simetría molecular, no se usa la notación de Schoenfly, solamente se utiliza la notación de Hermann-Monge. Entonces, quedamos que en esta notación solamente se escribe un número con una barra arriba. El número con la barra arriba significa n, que es el número, multiplicado por 1 barra. Y 1 barra en este caso significa la operación de inversión. También vimos qué significa la operación de inversión. Quedamos que es igual a S2, o sea, la rotación impropia, S2, o sea, giro de 180 multiplicado por un espejo. Vimos que cuando no tienen centro de inversión, a estos compuestos se les conoce como no centrosimétricos y son muy importantes en estado sólido. ¿Dudas hasta ahí del repaso? Entonces, lo de centrosimétrico Ajá. se refiere a que justo hay simetría dentro de la celda. Sí, cuando dices que es centrosimétrico, significa que en una celda unitaria existe la operación de inversión. Cuando dices centrosimétrico es que existe esa operación específica. No se refiere a espejos, ni se refiere a giros, ni a otras rotaciones impropias. Se refiere, si tú dices este material es centrosimétrico, significa que tiene operación de inversión. La operación de simetría de inversión, I. Ajá. Quedamos que I es igual a S2 y S2 es igual a C2 por el espejo. ¿Vale? ¿Está Sí, bien, Adolfo? sí. Ok. ¿Dudas? ¿Otras dudas de lo que ya vimos o de que no ha podido venir o que no ha tenido tiempo de ver los videos o algo? ¿Alguien hasta aquí les queda claro el resumen? Vale. Entonces, hoy vamos a ver operaciones de simetría que sí son, bueno, otras operaciones de simetría que tienen que ver aparte con traslación. Entonces, como tienen que ver aparte con traslación, únicamente existen en estado sólido. No se utilizan, no se pueden utilizar en moléculas. ¿Por qué? Porque las moléculas no son coherentes. ¿Esa palabra ya había usado eso? ¿Coherente? ¿Coherencia? ¿Alguien sabe? Creo que ya lo había dicho en clase qué significa coherencia. Ok. Si digo coherente, quiere decir que se repite a lo largo del espacio. Y si digo incoherente, quiere decir que no se repite a lo largo del espacio. Entonces eso es coherencia y incoherencia. De coherencia no existe en español, ¿verdad? Entonces sería incoherente. Entonces, debido a que tienen esa propiedad los materiales en estado sólido, que se repiten a lo largo del espacio, tenemos que utilizar otras operaciones de simetría que tienen una combinación. Todas las anteriores que vimos son operaciones de simetría puntuales. Y también cuando le agregamos una traslación, entonces ya es una combinación de la operación puntual y la operación de traslación. Entonces la primera operación combinada que vamos a ver así se le llama plano de deslizamiento en español o glide plane. Ujú. Plano de deslizamiento o glide plane en inglés. Entonces esta es una operación de simetría combinada. Solamente existe en estado sólido. Y la operación de simetría combinada se escribe con una letra cursiva que representa la dirección en la que se está desplazando. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo, dice glide plane A, o sea, A, ¿no? Quiere decir que la dirección de desplazamiento es en la dirección A. ¿Cuánto lo vamos a desplazar?
si dice A, B o C, lo vamos a desplazar un medio en la dirección A. O sea, es una traslación en la dirección A con valor un medio de la celda unitaria. Y después vamos a aplicar una operación de simetría de espejo. En este caso, el espejo en el ejemplo está en el plano AB, pero puede estar también en el plano AC. Ahí es importante en esta operación que se describa la dirección, o sea, el plano A, y tienen que decir qué tipo de espejo es, porque hay dos espejos que son paralelos al plano de desplazamiento. El espejo siempre debe ser paralelo al desplazamiento. En este caso, el espejo no puede estar en el plano CB. No puede estar en el plano CB. Solamente puede estar en el plano que incluya A, o sea, AB o el plano AC. Y la traslación debe de ser un medio en el plano A. Perdón, en la dirección A. Entonces, este ejemplo muestra un trenecito. El trenecito que está del lado izquierdo, si ustedes lo desplazan a su lado derecho en la dirección A un medio, va a quedar como si hubiera avanzado nada más. Con la misma dirección, sigue parado, sigue con las llantas hacia abajo y lo desplazan un medio hacia la derecha. Después, si aplican un espejo que esté en el plano AB, ese trenecito se va a ver reflejado hacia abajo. O sea, va a cambiar la posición de las llantas y va a quedar de cabeza. Entonces, al aplicar el plano de deslizamiento en A, el tren que estaba originalmente en la posición del lado izquierdo va a quedar así como se ve en la posición del lado derecho donde está un puntero. De hecho, dejé ahí un puntero ahí en blanco. ¿Dudas del plano de deslizamiento? Nine. Ok. Ahora vamos a ver otro plano de deslizamiento en B. O sea, si tienen plano de deslizamiento en B, debe de decir que la traslación tiene que ser en B. Y el espejo tiene que incluir B. En este caso, así como se ve, está hacia el fondo. La traslación es hacia el fondo. Entonces el trenecito que tenemos del lado izquierdo está más cerca de nosotros. Y lo trasladamos un medio hacia atrás. Y si lo trasladamos un medio hacia atrás, queda a la mitad de la celda. La siguiente operación es aplicar el espejo. El espejo en este caso nos dice que está en el plano BC. Entonces el trenecito se refleja del lado derecho y queda ahora a la mitad de la celda y volteado. La punta del tren queda hacia el lado izquierdo y la cola del tren queda hacia el lado derecho. Y la traslación fue un medio de la celda unitaria en B. ¿Queda esto claro? Aquí no se ve profundidad porque estamos trasladando en B, por eso no se ve tan claro, pero la traslación debe ser en la dirección B.
en la dirección cristalográfica de B. ¿Dudas? Ok, vientos. Y lo mismo podemos hacer en C. Si empezamos con el tren, el punto original sería el que está muy cerca de la letra C. Y desplazamos en C. Podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo. Desplazamos en C. Desplacen la mitad de la celda unitaria en la dirección C hacia el origen. Partiendo, tomen como origen el tren que está cerquita de C. Ahora desplacen un medio hacia el origen. Mentalmente. Ahí no hay nada ahorita. Debería de haber un tren exactamente a la mitad de la entre C y 0, pero no hay nada. La segunda operación es aplicar un espejo. Al aplicar el espejo, queda el tren del lado derecho, el que está más cerquita de la letra A ahorita. Entonces, al aplicar una vez la operación de desplazamiento, queda ese tren. A ver, vamos a hacer una pausa. Voy a intentar mejor, aunque sé escribir con el mouse, pero necesito cambiar de programa, porque creo que así puede ser un poco confuso para quien se pierda con lo de mi voz. Denme un segundo. La grabación, vale. Entonces, ahorita voy a repetir esto porque igual este estaba más confuso sin flechas. Vamos a partir de este que tiene una flecha ahí fea roja. Entonces ese es el origen. Si lo desplazamos un medio hacia abajo, quedaría aproximadamente aquí, pero con la misma orientación que tiene ahorita. Y luego, si aplicamos una operación de simetría, quedaría, una operación de espejo, quedaría aquí donde está esa flecha. Pero no debemos detenernos ahí. Cuando aplicamos una operación de simetría, debemos de aplicarla varias veces. Y vamos a ver qué pasa si aplicamos operación de deslizamiento varias veces. La operación de simetría de deslizamiento, glide plane, en la dirección C, varias veces. Entonces, ahora partamos de este segundo trencito que está aquí pintado. Si lo desplazamos, va a quedar aquí en el plano AB. Lo desplazamos hacia el origen, un medio. Ese es el desplazamiento. La segunda operación es aplicar un espejo. Y si aplicamos el espejo, va a quedar en la posición del tercer trencito. Entonces le voy a poner aquí 1, 2 y 3. Entonces al aplicar el 2 nos va a dar, al aplicar el plano de deslizamiento en 2 nos va a dar 3. Y luego hay otro tren hacia arriba, que es el de la siguiente celda. Si aplicamos el desplazamiento en C, en la dirección contraria, nos va a dar 4. No importa en qué dirección apliquemos, más bien en qué sentido apliquemos la operación de simetría de desplazamiento. Siempre nos debe de dar la misma celda unitaria. Si se fijan, la celda unitaria que está ahorita encerrada en el polígono se debe de repetir exactamente igual en la parte de arriba. Por ejemplo, si ubicamos el tren número 1, el tren número 1, así como está dibujado, tiene las llantitas dentro de la celda unitaria. Pero el tren número 3 tiene las llantitas
dentro de la celda unitaria, pero de la celda unitaria que está abajo, no de la misma celda unitaria, sino de la celda unitaria que está abajo. Ajá. Entonces, esa operación de simetría reproduce la celda unitaria. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Vale. Ahora, con esto, si se fijan, hay algo ya importante. Porque si nosotros escribimos 3, solamente la posición de 3, así como está más o menos, ¿qué oposición sería? Vamos a ponerle la 000, la posición 000 al número 3. Y teniendo la posición 000, si ustedes le aplican la operación de simetría glide plane, van a reproducir los otros trenes que estén dentro de la celda unitaria. Que sería el número 2, sería equivalente a 1, 0, un medio. Esa sería la posición. Bueno, le estoy dando 1 como que está exactamente en el fin de la celda unitaria. Entonces, para el tren, si el número 3 tiene la posición, las posiciones, recuerdan que les dije, escribimos los números, coma, híjole, no, está muy horrible esto. Sería 0, 0, 0. Estos sí llevan coma, no llevan paréntesis porque no son índices de Miller. Para el 2 sería 1, un medio, perdón, 1, 0, un medio. ¿Sí? Y para 1 sería 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces simplemente con escribir la posición 0, 0, 0 y aclarar que existe la operación de simetría de traslación de glide plane en el eje C con un espejo BC, ya podemos reproducir más puntos o más, sí, más átomos o más puntos de la celda unitaria. ¿Dudas? Bueno, esto último que aclaré, que escribiendo un solo punto y aplicando la operación de simetría, aplica o sirve para todas las operaciones de simetría que ya vimos. El espejo o la rotación. Al aplicar esa operación de simetría, debe de reproducir más posiciones de la celda unitaria. Entonces es muy común decir la base sería la... O es muy común decir solamente algunas coordenadas de un átomo o las coordenadas de un solo átomo y decir la operación de simetría. Y esa operación de simetría va a reproducir toda la celda unitaria. ¿Va? Ahora hay otras otras operaciones de simetría que pertenecen al plano de deslizamiento. Esos que vimos se escriben como A, B y C. Aquí está mal, esto me equivoqué, debe de ir con itálica las letras A, B y C. Y N y D también van con itálica. Eso lo debo de corregir. Entonces,
los otros es en diagonal, la letra N. En diagonal quiere decir que el deslizamiento es entre A y B, entre B y C o A a C. Es la N de diagonal, o sea, la N que está en medio, diagonal. Y el desplazamiento debe de ser un medio, en ese caso. Y existe otro eje de deslizamiento, glide plane, que se simboliza con la letra D. Y ese que se simboliza con la letra D indica que el desplazamiento es de 1/4 y ya después se aplica la reflexión, o lo hacen al revés, la reflexión y el desplazamiento. Estos conmutan, quedamos. Además son sumas, entonces ahí no hay problema. Entonces la letra D indica desplazamiento de 1/4 en diagonal, y la letra N indica desplazamiento de 1/2 también en diagonal. Claro que ambas con su respectiva reflexión. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. La letra N, estos últimos, los primeros que vimos, A, B y C, quiere decir que el desplazamiento es en el eje A. Si es B, el desplazamiento o la traslación es en el eje B. Y si es C, que es la traslación, es en C. Pero si es N o D, la operación de simetría N o D con itálica, todo las A, B, C, N y D van con itálica. N significa que el desplazamiento es en diagonal. Cualquier diagonal entre A y B, entre A y C o B y C. O sea, solamente en esas diagonales, entre A y B, entre B y C o A y C. Eso significa N y D, que son en diagonal. N tiene la de diagonal, la N, y la D empieza con D de diagonal, ¿no? Entonces, que están en diagonal. La diferencia entre una y otra, entre N y D, es que N tiene un desplazamiento de 1/2 y la reflexión. Y luego D tiene desplazamiento de 1/4 y la reflexión. ¿Queda claro, Paula? Ok, vientos. De nada. Ahora vamos a ver otra operación de simetría que también existe únicamente en estado sólido y que no se utiliza en sistemas no cristalinos. Solamente se utiliza en estado sólido. No sirve para moléculas. ¿Por qué? Porque también tiene una traslación. Creo que esto ya lo habíamos visto, no recuerdo. Tengo la impresión. A esta operación de simetría se le llama eje tornillo o eje helicoidal. En inglés es mucho más común decir screw axis. Helicoidal axis es poco común decir. Casi todos los textos dicen screw axis. Screw es tornillo, ¿no? Entonces, eje tornillo. Entonces, ¿en qué consiste esta operación? En esta operación va a haber un desplazamiento y un giro. El anterior era un desplazamiento y un espejo. En el plano, en el glide plane o gliding plane, el plano de deslizamiento era un deslizamiento y un espejo. Ahora es un desplazamiento y un giro.
El giro ya dijimos que debe de ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces, del lado derecho, si nos enfocamos en A, que es donde estoy poniendo la flecha, ¿me da un minuto? ¿Sí bien? Te sirve porque no encontré. No. Bueno. Vale, entonces, si vamos al A y luego hacemos un giro, A se supone que está hacia atrás, no está en el centro, nada de eso, de el ribbon, ¿cómo se dice? El listón azul, está pasando por el centro. Ajá. A está hacia atrás del eje. Y hacemos un desplazamiento. El desplazamiento ahorita no les he dicho cuánto, pero hacemos un desplazamiento. Ahorita vamos a ver cuánto se desplaza. Y llega a la altura donde está B, que es una línea punteada. Y llega a donde está B. Y la segunda operación es hacer el giro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces giramos y debe de quedar a la altura, no del plano donde estamos nosotros, sino en medio. Ese lo hace girar y esa sería la posición de B. Si volvemos a aplicar la operación de simetría de eje tornillo, en B haría que lo desplace hacia arriba, la posición, que es aquí donde estoy poniendo un puntito negro. Y la siguiente sería el giro en contra de las manecillas del reloj y quedaría en C. Y así sucesivamente. Entonces formaría un eje helicoidal o algo así como la cuerda de un tornillo. ¿Vale? ¿Les quedaría claro? ¿Qué es el eje tornillo? Hasta ahí con ese primer ejemplo. ¿Sí? Ok. Se me olvidó decir que hoy vamos a terminar un poquito temprano porque va a haber una junta del departamento donde se van a definir las cosas como lo de las vueltas y vuelta A y vuelta B y eso que no hemos hablado. Bueno, ahorita les digo, ahorita que falten menos minutos. Entonces, vamos a terminar a las 2. Vale. Entonces, como ya vimos, este eje tornillo tiene un desplazamiento en uno de los ejes y luego el giro. Entonces vamos a ver la notación. La notación se escribe así, del lado derecho hay uno que dice symbol. Bueno, puedo poner ya flechas aunque sea. Y entonces ese es el símbolo que ustedes van a ver cuando les digan aplica esta operación de simetría. Van a ver por ejemplo un 2 con un 1 como subíndice, como este que está aquí. Ajá. El 2 significa que la rotación es n igual a 2, así que donde puse la flecha. En contra de las manecillas del reloj están haciendo un giro de 2pi entre 2, o sea, un giro de pi, ese es equivalente a 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Y si tiene un 1 aquí chiquito en subíndice, donde el símbolo de Hermann-Mogin, eso significa que el desplazamiento va a ser
igual a 1/2. Entonces el 1 va a ser el numerador y el número 2 va a ser el denominador. Vamos a hacer otro análisis. El siguiente símbolo de Hermann Moghen es 3 subíndice 1. Eso significa el eje de rotación es 2pi entre 3. O sea, n igual a 3. En notación de Hermann Moghen o en notación de Schoenfeld sería C3. Ajá, sería C3. En contra de las manecillas del reloj, eso es igual a 120 grados. Me escribieron hace ratito, ¿no? Y el desplazamiento sería, el numerador sería el subíndice 1. Ay, no, pues está bien difícil así escribir así. 1 y el denominador sería 3. Entonces el desplazamiento es 1/3 de la celda unitaria. Luego seguimos. Ahora dice 3. Sí. En este dice que es un desplazamiento en contra de las manecillas del reloj. No. Y en el anterior es a favor. No, siempre los giros son en contra de las manecillas del reloj. Ah, ok. Ajá. Todos los Cs, todos. Bueno, nada más son C o giro. Siempre son en contra de las manecillas del reloj. En simetría. He visto otras matrices que están de giros del otro lado. Desconozco en qué área de la ciencia se utilice. Entonces no estoy seguro para qué se utilizan las otras. Pero en simetría de estado sólido y molecular, los giros son en contra de las manecillas del reloj. No sé las otras, la verdad, para qué se utilizan, pero las he visto. O sea, ahora que estaba estudiando, vi que había matrices al revés y no sé para qué son. Pero sí existen. Pero en simetría son en contra de las manecillas del reloj. Luego vamos a ver el 3-2. Aquí el que subrayé. Ese quiere decir que es un C3, un giro de 2pi entre 3, 120 grados. Y el desplazamiento sería, el 2 es el numerador y el 3 el denominador. Entonces sería un desplazamiento de 2/3 el valor de la celda unitaria. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Nada? Va. Entonces, ahora vamos a ver cómo describimos eso con forma matemática. Entonces quedó de tarea, vamos a hacer revisión rápida, cómo resolver el producto de una matriz por un vector. El vector es la posición de los átomos y la matriz es un operador y ese operador va a generar el giro. Matemáticamente vamos a describir el giro que estamos haciendo con un operador y ese operador va a ser la matriz. El vector es la posición de los átomos. Entonces, para aplicar el operador al vector necesitamos saber cómo operarlos. Entonces, eso lo dejé de tarea. Entonces, muy fácil, es simplemente fila por columna. Entonces, el producto de una matriz por un vector nos debe de dar otro vector que debe de tener el mismo componente de número de columnas, de filas que tiene el vector. Ajá, entonces, que no hizo la tarea, ya nada más vea aquí que es A1 1 por X1 más A1 2 por X2, etc. A1N por XN, ¿vale? Espero que todos han llegado a eso. Ahora también la clase pasada quedamos que había que investigar cómo multiplicar una matriz por otra matriz. Y eso es importante porque entonces podemos, como ya vimos, tenemos operaciones de simetría que son impropias, o sea que son combinadas, rotación impropia por ejemplo, que tiene un espejo con un
con rotación. Entonces, eso quiere decir que tenemos dos matrices, y para resolver qué es lo que va a dar el resultado, tenemos que primero resolver los dos operadores de las dos matrices, la matriz del espejo y la matriz de rotación. Entonces el vector, ahora aquí hay una notación de matrices, puede tener o de los redonditos, que son paréntesis, o puede tener de los cuadrados, que se llaman, ¿cómo me dijeron que se llaman? Corchetes. Sí, corchetes. Entonces puede ser de los dos. Entonces el vector sería las coordenadas x, y, z. Esta operación de identidad que está del lado derecho, que sería el operador de identidad, tiene una matriz 1, 1, 1 en diagonal con los demás ceros. Ajá. Eso quiere decir que si ustedes aplican esta matriz por ese vector, deben de obtener el mismo vector. Podrían hacer rápido en su cuaderno la multiplicación o más bien no multiplicación, sino aplicar el operador identidad al vector x, y, z. ¿Podrían aplicarlo? Y me dicen qué les da. Entonces el mismo vector, al aplicar el operador o sea la identidad por el vector, debe de quedar el mismo vector x, y, z. Ajá. Está claro. Entonces, a ver, voy a intentar aquí escribir esto. Está re feo. 1 por x, x. Fila por columna. Y luego 0 por y, 0. 0 por z, 0. Entonces ya nada más queda x más 0, 0, 0. Luego siguiente. Y por 0, 0. Más y por 1, y. Más y por 0, 0. Y luego siguiente. Z por 0, 0. Z por 0, 0. Y z por 1, z. Y ya nada más queda z. Luego la operación de siguiente que vamos a analizar, el operador de espejo. Quedamos que hay varias notaciones, y una notación es decir el espejo o sigma z, operador sigma z. Eso quiere decir que refleja el eje z, cambia las coordenadas del eje z. Y otra forma de decir es sigma sub h, y otra puede ser también sigma xy. ¿Por qué? Porque el espejo que refleja el eje z está sobre el plano xy. Ajá, son las tres formas de escribirlo. Y esa es la operación de simetría, o el operador de simetría. Esa es la matriz del operador de simetría que corresponde al espejo en Z. ¿Dudas? Ok. Aquí hay otras operaciones de espejo, unos en Y y otros en X, y luego viene la inversión. La inversión cambia todas las coordenadas. Cambia X por menos X, Y la cambia por menos y Z la cambia por menos Z. Entonces, tarea, aplicar todas estas operaciones de simetría al vector X, Y, Z. Apliquen estas operaciones que estamos viendo, la identidad, los tres espejos y la inversión al eje Z.
¿Va? Esa sería la tarea para el día miércoles. Está muy fácil.